Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a nuestro webinar Innovación en el piso de producción Jigs and Fixtures impresos en 3D. Mi nombre es Rosalía Crespo y tendré el gusto de acompañarlos como moderadora en esta sesión organizada por Shift 3D y Shift 3D Manufacturing. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Ángel Jitomirskaya, ingeniero de aplicaciones en Shift 3D Manufacturing, quien nos mostrará cómo la impresión 3D industrial está apoyando a desarrollar jigs and fixtures funcionales para optimizar tiempos, costos y procesos en manufactura. Al finalizar la presentación, tendremos un espacio de preguntas y respuestas, así que los invitamos a escribir sus dudas en el chat que está en la parte de arriba durante la sesión. Sin más, le doy la palabra al ingeniero Ángel. Bienvenidos. Muchas gracias, Rosalía. Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar. Empezamos con un poquito ponernos en contexto, ¿no? Vemos que la eficiencia en una planta no solo depende de sus máquinas o de su línea de producción. ¿Qué significa esto? Que también depende de las herramientas que hacen posible que cada operación sea repetible, precisa y rentable. En el webinar de hoy veremos cómo los Jigsaw Fixtures son un elemento oculto en el mundo de la manufactura, pero que realmente son el pilar que nos llevó a esta automatización, a esta eficiencia que podemos lograr hoy en día y que se ve muy potencializada por por las tecnologías de la impresión 3D. Vamos a hacer un poquito de la agenda del día de hoy. Este es esto. Vamos a hacer lo que son una bienvenida, que ya fue parte, un poco de quiénes somos, qué son los Jigsaw Fixtures. Vamos a ver cuáles tecnologías manejamos y cómo estas influyen a los Jigsaw Fixtures. Vamos a ver lo más interesante, aplicaciones y casos de éxitos. ¿Por qué imprimir un jig o fixture en 3D? Vamos a ver un poco lo que es el DFAM, que más adelante vamos a indagar más en este tema, es de lo más interesante que hay. Y como comentó la moderadora Rosalía, mi compañera, va a haber un espacio de preguntas y respuestas, entonces las pueden ir poniendo en el chat y también tendremos unos apartados interactivos. Primero que nada, darle la bienvenida a todos ustedes. Como saben, en Shift 3D tenemos el firme propósito de facilitar la adopción de tecnologías de impresión 3D en las empresas mexicanas. Como saben, somos de los pioneros de la impresión en 3D industrial aquí en México y es algo que nos encanta y que queremos seguir realizando. Agradecerles por su acompañamiento y este es un espacio en el cual veremos qué se está usando hoy en día, cómo lo podemos aplicar y qué sería lo mejor para esto. ¿Quiénes somos? Somos una empresa 100% mexicana. Shift 3D se ha consolidado como líder de la manufactura aditiva en México, especializándose en impresión 3D industrial. Fue fundada en 2018 y apoyada por la trayectoria de nuestro CEO, el ingeniero Valente, el cual cuenta con más de 35 años de experiencia en el sector automotriz, lo cual nos convierte en una opción muy sólida para este tipo de aplicaciones. Por otro lado, en Shift 3D Manufacturing es el centro de manufactura aditiva con mayor capacidad de México, especializado en fabricación de todo tipo de piezas como prototipos, refacciones, jigs o fixtures. Y algo muy notable a mencionar es que contamos con la certificación ISO 9001. Con esto avalamos que nuestros procesos se rigen con la máxima calidad y excelencia y que en todos nuestros procesos y servicios se encuentra este sello de ISO. Shift 3D se divide en dos ramificantes. Una es Shift 3D, que es nuestro servicio donde atendemos la parte de software, impresoras 3D, venta de maquinaria, postprocesos y escáneres 3D. Este es un apartado que se adjuntó recientemente que nos ha ayudado a potencializar de gran manera. Y por otro lado, Shift 3D Manufacturing, que es nuestro buró de manufactura aditiva aquí en México, en el cual podemos atender directamente clientes para materializar sus proyectos. Esto incluye modelado de 3D, impresión 3D industrial, cursos y capacitaciones y escaneo 3D, ¿no? Por la parte de la mano de la ingeniería inversa y del modelado 3D. Eso significa que cualquier persona que tenga un proyecto, persona o empresa, se puede acercar con nosotros y el equipo de ingenieros de aplicaciones. Vamos a asegurarnos que no solo se puede imprimir, sino que se imprima en el material adecuado y que cumpla la función correcta. Ahora, adentrándonos a los Jigsaw Fixtures. Los Jigsaw Fixtures son herramientas auxiliares utilizadas para proporcionar, posicionar, sujetar, guiar
o verificar piezas durante procesos de ensamble, inspección, manufactura o automatización. Como les comentaba anteriormente, aunque nosotros como usuarios no solemos ver los Jigsaw Fixtures, son una parte fundamental en todos los pisos de producción. Su función es muy simple de explicar, pero es muy importante. Ahora vamos a adentrarnos un poco más. Un jig. Un jig es un tipo de herramienta hecha a medida que se utiliza para controlar la ubicación o el movimiento de piezas u otras herramientas. Es decir, el jig es una herramienta, es un herramental que puedes guiar otra herramienta o ser parte de la misma herramienta. Un fixture, por otra parte, está hecho a la medida y está hecho para que simplemente sostenga la pieza. Podemos irnos a un ejemplo un poco más aterrizado y algo sencillo, ¿no? Por ejemplo, una pizza. Si tenemos una pizza, ¿cómo podemos asegurarnos que siempre se ha cortado en la misma cantidad de piezas y en la misma sección? Ya que, por ejemplo, podemos tener un operador que sea muy bueno, pero otro operador tal vez no. Entonces, ¿cómo logramos unificar? Por ejemplo, la pizza se fija en un herramental, que ese sería el fixture. Pero ahora, ¿cómo me aseguro que la herramienta siempre corte en el mismo lugar? Ah, bueno, tenemos otra herramienta que por arriba nos guía. Ese sería el jig. Ahora, ¿en dónde se utilizan? Por ejemplo, en Work Sales, centrado en los subsistemas de montaje. Es una pieza que es muy fácil de automatizar gracias a las propiedades de los Jigsaw Fixtures. Un alto nivel de integración de robótica. También líneas de empaquetado, comúnmente en productos masivos. Más adelante vamos a ver ejemplos. Y líneas de ensamblaje. ¿Cuáles son los requerimientos de un Jigsaw Fixture? Primero, que sean de fácil fabricación. La meta, sobre todo cuando lo estamos migrando a 3D, es siempre reducir el número de partes, reducir peso. Entre más simple, mejor. Es garantizar la precisión, durabilidad, ligereza y claro, el tema económico siempre está ahí y vamos a ver estas ventajas que nos pueden ofrecer la impresión 3D. Ahora, me gustaría empezar con una pregunta para ustedes, para irnos un poco más familiarizando con el público que tenemos. Actualmente, ¿ustedes ya usan tecnología de impresión 3D tal vez en su empresa o se están familiarizando por primera vez con ella? Por aquí les va a aparecer una encuesta en vivo para que por ahí nos ayuden a rellenarla. Entonces, sí, esto es muy interesante y nos va a servir bastante. Y también comentarles toda la presentación, se les compartirá terminado el webinar y también por ahí va a estar disponible en nuestros canales oficiales de medios como YouTube. Entonces, por ahí vamos a esperar un poquitín para que contesten sus preguntas. Y muy bien. Entonces va a ser muy interesante ver este resultado, de a ver qué opina nuestro público, cómo lo manejan actualmente en sus pisos de producción, tal vez en algún pequeño emprendimiento, tal vez ya estamos hablando de una empresa más grande. Entonces, muy bien. Rosalía, ¿cómo vamos por ahí con la encuesta? Muy bien, pues vamos a... Listo, ya tenemos respuestas. Puedes irte ahí al apartado del chat y con gusto si quieres compartir algo, puedes hacerlo por ese medio. Excelente. Ah, pues muy bien, pero vemos a partir de este resultado que el 57% de ustedes ya están utilizando la impresión 3D de una manera industrial. Eso es algo súper interesante. Y que el otro 42% usan impresión 3D, pero aún no están aplicadas a este sector industrial, lo cual nos habla que pues, tenemos un público ya muy conocedor. Entonces por ahí nos vamos a poner un poquito más técnicos. Y pues muy bien, revisado esta parte, vamos a continuar. Ahora, vamos a aclarar el término de manufactura aditiva. Manufactura aditiva es la manera formal de decir impresión 3D. La impresión 3D es un método de fabricación que consiste en transformar un archivo digital. Siempre, siempre, siempre vamos a partir de este archivo. Vamos a ver que pueden ser distintas extensiones o de distintos orígenes. Tenemos STLs, STEP, sólidos, implícitos, entre otros. Pero el workflow siempre va a ser el mismo, ¿no? Tenemos un modelo 3D, tenemos un proceso de impresión que pudiera ser X o Y y como tal tenemos un producto final.
Tenemos el proceso de impresión, en este caso pues es impresión en polvo. Y por último, el producto final, que de hecho, miren, este por aquí lo tengo. Este es un caso bien interesante que tenemos aquí, más adelante vamos a ver por qué. Y pues la manufactura aditiva, ¿cómo se incluye en un proceso? No todas las tecnologías de manufactura aditiva responden al mismo tipo de necesidades. No todas las empresas son iguales, no todos los sistemas de producción son iguales. ¿Esto qué significa? En general, y como podemos ver en esta imagen, siempre tenemos el proceso que sería el diseño, un proceso de testeo, la fabricación, ensamblaje, terminado e inspección. Ahora, la impresión 3D nos puede ayudar en todos y cada uno de estos apartados. Y pues vamos a empezar un poquito explicando las distintas tecnologías que tenemos por aquí. Vamos a empezar con una súper interesante que es las tecnologías a base de resina. Son especialmente útiles cuando tenemos como prioridad tolerancias ajustadas o acabados y también más recientemente por los tipos de materiales que podemos ofrecer. Manejamos SLA o también MSLA de Formlabs. Lo único que cambia es la manera en la que se fotopolimeriza la resina, que a grosso modo, ¿cómo funciona esto? Tenemos nuestro consumible principal, nuestro material, el cual es una resina fotosensible. Se utiliza un polímero líquido que reacciona a la luz UV. Procede una exposición controlada. En SLA es un láser el que nos ayuda a hacer esta exposición y MSLA es enmascarada. La M es de masking. Entonces tenemos una imagen la cual nos permite fotopolimerizar toda nuestra capa de un solo golpe, por así decirlo. Por lo cual tenemos esta parte de la reacción química y por último la parte de additive manufacture, que es las capas. Nos manejamos por capas. Entonces es como funcionan estas tecnologías de resina. Y vemos que pues corresponde a esta parte, ¿no? Que es parte de SLA. Por aquí vamos a ver un breve video de una de las máquinas de Formlabs. Flawless prints. At the heart of the machine is the Light Processing Unit, or LPU, an enclosed laser system that uses spatial filtering and a parabolic mirror for uniform illumination across the build area. A flexible tank reduces forces while printing for incredible surface finish with fewer supports, while the LPU provides precisely controlled linear illumination for accuracy and repeatability. Este es un poco de cómo funciona la tecnología de resina. Por aquí tenemos otro ejemplo. Con este vimos las dos variantes, vimos cómo una se manejaba con láser y una se manejaba con un display que enmascara la parte de la capa de la impresión y es lo que nos permite crear esta reacción en nuestras resinas fotosensibles. Tenemos una variedad de materiales para distintas aplicaciones, desde resinas para uso de prototipo básicos como la Black, la Draft, la TOF, y tenemos resinas ya más específicas con ciertas propiedades, por ejemplo el ESD, las Elastic, Clear, entre otras. Entonces, para profundizar, les repito, la presentación va a estar, se les va a compartir al final del webinar. Ahora pasamos con otra rama también súper interesante que son las tecnologías de polvo. Las tecnologías de polvo nos permiten fabricar piezas funcionales con geometrías complejas, buen desempeño mecánico y gran libertad de diseño. Esta libertad de diseño se ve potencializada porque a diferencia de las impresiones de resina, en polvo nos libramos por completo del tema de los soportes. Entonces es una libertad que se abre muchísimo. Son una muy buena opción para jigs y fixtures que requieren resistencia, ligereza, estabilidad dimensional y un buen comportamiento en un uso real de planta, ya que también son materiales que ofrecen excelente durabilidad, buena resistencia química, excelente resistencia a las temperaturas altas, entonces se comportan y cumplen las características que cualquier jig y fixture necesita en una planta. Empezaremos con la tecnología Multijet Fusion de HP, la cual funciona con
sale la capa de material, los cabezales nos ayudan a distribuirla de manera súper uniforme. Se aplican agentes tanto de fusión y de talle y luego pasan nuevamente nuestros cabezales dando ese golpe de energía, el cual nos ayuda a derretir o a fusionar esa capa, que es aquí el resultado. Multijet Fusion es una tecnología de HP, pero es exclusiva de ellos. Son los únicos que manejan este tipo de proceso en cuanto a a la impresión en polvo. Entonces, por aquí vamos a ver un video de cómo funciona la tecnología de HP. Begins by depositing a thin layer of powder across the build area. It then applies agents and fuses the material layer by layer to create precise functional parts. Each layer is fused simultaneously across the full build area. Ahí vemos cómo van pasando los cabezales, derritiendo la capa de polvo, cómo se usa el agente de fusión y es lo que nos permite dar este acabado característico de excelente definición en las tecnologías de HP. Entonces aquí tenemos el portafolio de materiales de HP. El material más usado por ser un equilibrio pues muy similar a materiales que suelen usar en la industria automotriz, como una Nylamid, tenemos pues el PA12. Entonces el PA12 tiene excelente resistencia, excelente acabado, excelente comportamiento térmico, que es lo que nos va a permitir pues realizar estas piezas tan complejas como esta. Y pues vemos que esta pieza pues sería imposible en otros métodos de manufactura, pero la de impresión en polvo lo hace posible. Por otra variante tenemos el Selective Laser Sintering, que es el SLS. Esta fue como la primera tecnología de polvo y fue la más clásica. Esta la aplicamos en otras impresoras, también es una impresión de polvo, también de excelente calidad, pero tiene otras propiedades. Este video nos lo pasa Formlabs. Es un proceso similar, pero en vez de que toda la capa sea impresa, por así decirlo, de una sola pasada, lo que hace Formlabs es que tenemos un láser que va sinterizando pieza por pieza y capa por capa. Aquí tenemos igual el portafolio de materiales de Formlabs. Vemos que muchos materiales se empalman, tenemos materiales equivalentes. Entonces, igual, cualquier persona que quieramos indagar o profundizar en cualquiera de estos temas, uno, se pueden acercar a nosotros y dos, la presentación va a estar disponible. Y muy bien, también tenemos lo que sería tecnologías de polvo, pero en metal, que aquí tenemos unas diferencias notables que hay que tener en cuenta, sobre todo a la hora del diseño, pero que también nos permite un excelente beneficio en cuanto a fabricar piezas de metales que de otra manera no serían posibles con métodos tradicionales como un maquinado. Tenemos piezas que pueden ser con geometrías complejas y la libertad de diseño de manufactura aditiva, pues aportando una dureza y resistencia del metal, ¿no? Lo cual, pues aquí fusionamos pues lo mejor de los dos mundos, ¿no? Que es el metal y geometrías complejas de la impresión 3D. Aquí tenemos, funciona de la misma manera que el SLS, pero esta es DMLS, Direct Metal Laser Sintering, el cual usa un láser de muy alta potencia para sintetizar capa por capa estos metales. A diferencia de la tecnología en polvo, la tecnología de impresión metal en polvo sí ocupa soportes, ya que al momento de sintetizar un metal cambia la densidad del polvo, que es lo que nos permite que en plásticos no requiramos estos soportes, pero cuando se sintetiza un metal cambia la densidad, lo cual puede ser lo más pesado y deformar la pieza. Por eso usamos el apoyo de los soportes. Aquí tenemos un video de cómo se extraen las piezas de metal impresas en 3D. Podemos ver que literal se va saliendo del cubo de impresión y pues es cuestión de quitar el polvo. Algo interesante es que el polvo se puede reutilizar dependiendo del material, es en mayor o menor medida, es decir, tenemos que tener X porcentaje de material virgen y X porcentaje de material utilizado. Por aquí tenemos un poquito del portafolio de metales. Tenemos distintas aleaciones de aluminio, titanio, cobalto, níquel, acero inoxidable, entre otros. Incluso también se pueden llegar a manejar metales preciosos, que hay aplicaciones por ahí afuera. Entonces,
Ya llegando aquí un poquito más avanzados en nuestra sesión del día de hoy, me gustaría hacerles la siguiente pregunta. Ya tenemos un poquito de noción de estas tecnologías, de cómo aportan, de cómo se manufacturan. Así que les pregunto, con lo que han visto, ¿dónde creen que la impresión 3D tiene su mayor valor? Pudiera ser en la personalización, por ejemplo. Es que para un molde de inyección yo tengo que tener ciertas consideraciones y tal vez en impresión 3D ya no. Entonces eso me pudiera servir. O la velocidad del tiempo. En impresión 3D lo puedo tener, no sé, en 3 días hábiles, cuando un maquinado me puede durar una semana, o es más pesado, lo tengo que exportar incluso, no hay donde me lo hagan. Pero aquí podríamos tenerlo incluso en un ciclo de 24 horas poder iterar a un mucho menor costo. Aunado a esto, pues es la siguiente punto, lo que es el precio. O pues también es válido todas las anteriores. Y pues vemos que aquí nuestro público siguen contestando. Agradecerles también a todos ustedes los que están aquí acompañándonos. Vemos una actividad pues muy, muy padre por su parte. Y vemos que pues lo principal es todas las anteriores, lo cual nosotros tenemos que es el resultado esperado, ¿no? En cuanto a una encuesta de estos, porque nosotros lo vivimos día a día. Llegan los clientes y de repente incluso surgen ventajas que no esperábamos. Y por otra parte, el otro 9% pensó que la personalización, con lo cual también estoy súper de acuerdo, es de las ventajas más fuertes que tenemos en cuanto a la impresión 3D. Cosas que antes no eran posibles, ahora lo son. Entonces, es parte de cambiar como este pensamiento, ahora sí como dicen por ahí, el chip que tenemos en cuestión de cómo pensamos el diseño. Entonces, muy bien, vamos a continuar. Esta parte es de mis favoritas, que vamos a ver lo que son aplicaciones y casos de éxito. Ahora, la manufactura aditiva, a contrario de cierta percepción popular, no se limita a prototipos finales, digo, a prototipos preliminares. También vamos a ver cómo la impresión 3D ya se usa en muchos pisos de producción, en automóviles, en fábricas, en diversidad de cosas, y es el producto final. Realmente no están buscando iterarlo otra vez. A veces pasa, y pasó mucho con estas tecnologías de polvo, cuando yo, por ejemplo, HP Multijet Fusion, se tenía esta percepción de prototipo, pero de repente era de que, ok, hacemos el prototipo, pero llegaba la situación que el prototipo ya llevaba 5 años funcionando, cuando tal vez el ciclo de vida de la pieza equivalente en un plástico maquinado, pues era mucho menor. Entonces eso es súper interesante y que poco a poco la industria ha llegado a este consenso de decir de que, oye, estas tecnologías son muy funcionales y realmente son excelentes para mi aplicación y no necesito más porque Multijet, SLS, SLA ya cumplen mis necesidades. Entonces vamos a ver aquí unos jigs y fixtures. En este caso pues vemos que es para lo que son soldaduras. Aquí, ¿qué pasa? Volvemos al ejemplo que tuvimos en la pizza. Tú puedes tener tu operador que es muy bueno, que es excelente en lo que hace, pero ¿qué tal si él ya lo movimos de área? ¿Qué tal si él ya es ahora líder de producción, ya él se encarga de verificar y auditar que todo salga de la manera correcta? Pues ahora ocupamos enseñarle al personal. Eso puede costar tiempo, dinero, merma, retrabajos, lo cual no es lo ideal. Una de las metas de la automatización es que todo se haga de la misma manera, ya que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces ocupamos este tipo de Jigsaw Fixture para ese tipo de funciones, en el cual en la esquina inferior derecha vemos cómo es un jig que sostiene los tubos, los tubulares y los perfiles de acero, y con esto pueden soldar muy fácil. Igual aquí tenemos otro. ¿Qué pasa cuando quiero poner un tubo cilíndrico en un vise como este? Pues lo que sucede es que rota. Entonces, ¿qué se hace? Se usa un fixture para ponerlo dentro de este herramental y limitar esta parte, ¿no? Aquí ponemos que pues el término es soft jaws o mordidas suaves o los chucks. Aquí tenemos otro tipo de aplicación que son dispositivos de protección. Este es un masking fixture. Cuando nosotros queremos tener solo una aplicación que requiere un pintado que se repita dentro de muchas operaciones, podemos usar un fixture para enmascarar esta parte de la pintura. El fixture pues responde muy bien al calor, responde muy bien al tiempo, a la fricción, entonces no vamos a tener ningún problema en usarlo. También tenemos aquí en la parte inferior sujetadores o localizadores. Vemos mucho en el mundo de los maquinados que se suelen usar esto y casi siempre es como
En talleres más pequeños podemos ver que lo hacen con pedacera, que tienen por ahí de madera, de aluminio, y así los hacen. Entonces la idea es aquí tener un elemento que pueden tener una rotación muy alta a muy bajo costo y pueden personalizarlo como ellos gusten. Si ocupan incluso un jig o fixture específico para cierto trabajo, no sé, un trabajo tiene ya 1000 piezas, oye, puedo imprimir un fixture o un jig para que sea específico para esta tarea, lo cual antes no era posible por el alto costo tal vez del maquinado, pero ahora con impresión 3D de este tipo industrial podemos cumplir esa necesidad sin ningún problema. Aquí tenemos otro padrísimo que a mí me encantan estos. No los solemos ver porque no es una parte que esté al público, pero son los grippers robóticos. Y aquí hay una infinidad de ejemplos flexibles, rígidos, ESD, flame retardant, etcétera. Y por ejemplo, aquí tenemos un gripper robótico, que este elemento blanco, está hecho con resina de Formlabs y es una resina flexible. Entonces nos ayuda a compensar cualquier variación que tenga nuestra línea de producción. Y pues esta información nos la pasó Formlabs, es una empresa que se llama AMRC. Y pues me hace a mí padrísimo, ¿no? Vemos que tiene un diseño látiz, es esta parte del gripper que tiene, que son geometrías que nunca hubiéramos visto en un piso de producción si no hubiera sido por la impresión 3D, ya que imagínate tú esto, hacerlo de cualquier otro método, no te digo imposible, estoy seguro que alguien hubiera encontrado la manera, pero no se trata si es posible o no, se trata si tiene sentido. ¿Qué pasó con la impresión 3D? Empezó a tener sentido hacer todo ese tipo de cosas donde pudimos ahorrar muchísimo peso y muchísimo costo. Y pues también a veces un accidente es que pues, se ve increíble, ¿no? Aquí tenemos guías, por ejemplo, se usan mucho en el ámbito automotriz. Tenemos estos logos, ¿no? Son líneas de producción semiautomatizadas, ¿no? Donde mucho lo hacen brazos robóticos, pero siempre está esta parte donde tiene que llegar el operador y localizar esta parte, por ejemplo, las letras, ¿no? Podemos ver un automóvil, el Porsche. Entonces ya tenemos estos jigs o fixtures que llegan, se empotran directamente en el ensamble y podemos realizar. Aquí también tenemos uno padrísimo, aunado a la parte de Jigsaw Fixtures, pues el gripper es también un herramental que se usa de esta manera. Y ahora que es algo muy interesante de hacer un fin de brazo, por ejemplo, o un herramental como este, es peso. A veces tenemos también muchas ventajas indirectas. ¿Qué pasa si tu fin de brazo pesa menos? Pues también tu máquina se desgasta menos, tus motores usan menos esfuerzo, tus motores emiten menos calor. Entonces, ese tipo de cambios y ese tipo de ventajas pueden llegar de que tengo una planta con 50 máquinas, ¿sabes qué? El calor extra que yo me ahorré porque los motores no se están esforzando tanto, significa que yo puedo bajar el aire acondicionado X centígrados, bajar el aire acondicionado X centígrados también me supone una reducción de costo alto en la luz, ¿no? Y ese era un gasto indirecto que ni siquiera nos imaginábamos que un Jigsaw Fixture pudiera tener impacto de, pero en cuanto se aplica de manera correcta es una cadenita de cosas. ¿Y cuál es la mayor sorpresa que nos podemos llevar? Que hay ventajas que no analizamos anteriormente, pero que se siguen descubriendo. Y muy bien, aquí tenemos un video bien padre. Vemos cómo baja el brazo y sube. Anteriormente tuvo que haber sido con un Jico Fixture mucho más pesado, con una forma más incómoda por el tipo de maquinado. Aquí vemos muchos atrapes, detalles finos, ángulos, estructuras lattice que serían imposibles de hacer en cualquier otro método o extremadamente costoso. Aquí tenemos otro padrísimo, este es un gripper asincrónico y todas estas piezas, elementos azules están hechos con Multi-Jet Fusion específicamente. A mí este tipo de ejemplos siempre es muy espectacular de ver en una planta cuando ya se está aplicando la impresión 3D. Solemos tener el antes y después porque tenemos una visita inicial donde hace un reconocimiento con el cliente, vemos las oportunidades, lo escuchamos, nos platica su proyecto porque siempre lo más importante va a ser, más que la tecnología, bajar los requerimientos del cliente, en el cual sea el cliente el que nos platique sus necesidades y a base de esto, pues nosotros poder adaptar algo como esto, ¿no? También es muy de la mano, trabajamos con el equipo de ingenieros, de procesos, de diseño, lo cual nos lleva a un resultado como este. Y mientras vemos este videito, voy a hacer una breve pausa de hidratación.
Pausa de hidratación concluida. Entonces, continuamos. Ahora, este tema suele ser también de los más interesantes de abordar. ¿Por qué fabricar un jig o fixture con manufactura aditiva o impresión 3D, ya como vimos? Durante muchos años vimos que las herramientas se diseñaban alrededor de ciertas limitaciones específicas, que es de estas partes que seguimos rompiendo, y con cada uno de estos ejemplos vemos cómo tenemos que cambiar la manera en la que abordamos el diseño, y eso ahorita se va a encadenar directamente con el DIFAM. Ya no se trata de solo diseñar el proceso, se trata de diseñar para la función específica, se trata de aplicar la ingeniería que realmente se necesita para cumplir la herramienta. Anteriormente yo ocupo que esto haga esto, pero llegabas y te decía el del maquinado, ¿sabes qué? No, ocupamos cambiar la geometría, esto y esto. Entonces, tu gripper, tu jig o fixture, pues era algo completamente distinto de lo que inicialmente se propuso. Claro, al momento de pasar allá a la manufactura siempre va a haber adecuaciones que hacer, pero la impresión 3D nos permite que sean muy diferentes y mucho menos restrictivas. Ahora, con esto visto, vimos muchos ejemplos súper padres, súper interesantes. Vimos estos videos del Gripper. Así que con esto me gustaría preguntarles, ¿ustedes tienen en mente en su día a día, en su trabajo, han visto de que, oye, aquí tal vez pude haber yo resuelto de esta manera o me pudo haber salido de una manera más económica? Entonces por ahí nos va a estar saliendo la pool, en la cual, por ejemplo, en qué les pudo haber ayudado más. Ahorita que ya lo vieron, ¿sabes qué? Cuando yo me vuelva a cruzar con un proyecto de este tipo, ahora lo voy a adecuar de esta manera. Voy a tener como opción principal la impresión 3D. Pueden ser herramientales urgentes, de repente de que, oye, se me paró mi línea, y una línea parada al día pueden ser cientos, miles, millones de pesos. Entonces, a veces de que, ¿qué es lo que me lo puede dar más rápido? Y volviendo a casos anteriores, de repente pasa de que, oye, tengo esta pieza urgente, y llega la pieza urgente que ellos planeaban reemplazar en un corto tiempo, pero dicen, pues no ocupé reemplazarla. La pieza urgente que reemplazó la pieza carísima, ahora pues lleva funcionando súper bien muchísimo tiempo. Entonces también tenemos también guías de alineación, features de inspección, componentes ergonómicos. De repente podemos ver que también en la seguridad del trabajador es muy importante que donde esté sea seguro, sea ergonómico. Eso también puede tener otro tipo de implicaciones. O adaptaciones para la automatización, o refacciones difíciles de conseguir. Este también es un apartado que a mí me gusta mucho, que es el de la ingeniería inversa. A veces tenemos equipos muy buenos, pero que tal vez la empresa ya no existe, entonces ya no tenemos cómo darles soportes. Y vamos a ver los resultados. Siguen llegando por ahí. Vemos que se unió mucha más gente. También pues en lo que responden, pues mandarle un saludo a todos por ahí, a José Edmundo, al equipo de Ingéniate, Alberto Aguayo, Teresa Sevilla, Daniel Castillo, Juan Ramos, Ángel Osuna, Diana. Tenemos una amplia gama de espectadores por aquí, lo cual nos pone muy contentos de ver. Y pues tenemos aquí los resultados. Vemos que en general estamos divididos entre herramientales urgentes. Creo que se dio a explicar muy bien que una de las partes donde la impresión 3D tiene un gran poder es la respuesta rápida, ¿no? Algo pasa, algo ocupo iterar y se hace sin ningún problema, se hace de manera veloz. Esta parte tuvo un 40%, y lo siguiente, segundo y tercer puesto, tenemos un empate, ¿no? Lo que son adaptaciones para automatización y refacciones difíciles de conseguir. Y creo que ahora sí, pues todas van muy de la mano, entonces eso está muy interesante de ver. Entonces vamos a continuar con nuestro siguiente apartado, que es a mí en lo personal, por mi tipo de formación, es de lo que más me gusta, que es el DIFAM. ¿Qué significa un DIFAM? Porque o sea, así lo decimos, pues el dique. Pero bueno, el DIFAM es a grandes rasgos diseño para la manufactura aditiva, o en sus siglas por inglés, Design for Additive Manufacturing. Esta es la parte donde es cambiar el chip. Por ejemplo, tenemos el Design for Manufacturing normal, que sería para un maquinado, inyección de plástico, pero for Additive Manufacturing cambian varias cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos esta animación donde vemos cómo de un herramental de cierto tamaño nos podemos reducir todo ese volumen sin perder en absoluto la rigidez o fuerza que ocupamos para nuestra aplicación. Entonces aquí tenemos un ejemplo muy padre que nos gusta demostrar. Tenemos aquí el herramental original que era de aluminio mecanizado y pesaba, por ejemplo, 335 gramos, ¿no? De ahí pasamos de que, ok, ya lo vamos a imprimir en 3D, en impresión 3D lo podemos adaptar de cierta manera,
en el cual ahora pesa 80 gramos. Ahí ya vemos una diferencia pues brutal. Y ya luego empezamos a tocar estos conceptos del DFAM, donde empezamos a hacer geometrías para aligerar, como aquí tenemos esta parte. Como estas columnas es un elemento látiz, es una estructura látiz que nos permitió aún aligerar más. Y ya también por otro extremo tenemos el diseño generativo o optimización topológica, el cual nos permite bajar hasta 23 gramos y el costo pues ni se diga, ¿no? Entonces pasamos de 335 gramos a tan solo 23, una pieza que hace exactamente lo mismo que su contraparte de maquinada, que tiene una geometría que cumple todas las características que necesita y que aquí vemos el tipo de beneficios indirectos, ¿no? Como es el esfuerzo de los motores, el calor generado en planta, qué tan seguido lo tengo que cambiar, entre otros. Entonces, por aquí tenemos diseño tradicional, diseño en bloques, diseño aligerado y diseño topológico, ¿no? Que es como el santo grial. No siempre lo necesitamos. Muchas veces nos cumplen la aplicación simplemente el migrar el archivo, pero claro, esta es la parte de que aquí en Shift 3D y Shift 3D Manufacturing tenemos la parte de asesoría, donde se pueden acercar con nosotros personalmente y no importa qué proyecto tengan, nosotros vamos a encargarnos de que sea posible. Y siempre ante todo es la honestidad de que, oye, para que tu proyecto funcione, ocupamos hacer esto, o tu proyecto no funciona de esta manera, te recomendamos este material. Y eso es algo que pues muy padre y creo que a lo largo del tiempo es lo que hemos visto que más nos funciona cuando ocupamos hacer este acompañamiento con nuestros clientes. Ahora, una parte súper interesante y que es de los mercados más grandes que están en la industria automotriz, que es los fixtures para wire harness. Aquí hemos tenido muchos ejemplos que de repente, tal vez no les puedo mostrar aquí, pero tenemos este ejemplo, ¿no? Es el maquinado Derlin. Derlin es el nombre comercial de un Ilamit, por ejemplo, pero el PA12 específicamente en sus propiedades mecánicas y en su datasheet es muy, muy, muy similar a un elemento como este. Entonces, directamente lo podemos migrar. Vemos que es tan similar que se mantiene el peso. Esto nos habla de la densidad. Pero ahora podemos empezar a hacer este juego del diseño para manufactura aditiva, ¿no? Donde podemos empezar a aligerar y por último, un rediseño. Aquí vimos que la ruta adecuada no fue la optimización topológica o el diseño generativo, sino aquí fue un diseño pensado específicamente para la manufactura aditiva, que esto es lo que más nos suele ayudar. Entonces pasamos de 78 gramos a solo 32. Aquí también vemos otro tipo de ventajas, que es la cantidad de piezas que nosotros pudiéramos ejecutar por lote, por así decir. Si tenemos una necesidad grande, se puede cumplir sin ningún problema. Cuando en, por ejemplo, un maquinado de Erling, pues el proceso sigue siendo tradicional. Una a una. Cada una tiene un costo, cada una tiene que ser inspeccionada individualmente. Y lo que pasa con la impresión 3D es que muchas de estas limitaciones que hacen tardado y costoso un maquinado ya no existen para la impresión 3D. Y aquí algo súper interesante es la consolidación de elementos. Vemos como en los primeros diseños teníamos este espacio negativo donde se usaba para ajustar un pin o poner un elemento roscado para poder hacer esta función de clip. ¿Y qué es lo que pasó? Diseñamos desde el CAD para no necesitar ese clip por completo para prescindir de él. Entonces, lo prometido es deuda. Es la pieza que tengo por aquí. Por aquí la deberían de estar viendo. Tenemos su contraparte maquinada. De entrada vemos que la parte maquinada pesa más de medio kilo. Esta pieza pesa 42 gramos y hacen exactamente lo mismo. Incluso me atrevería a decir que la impresión 3D lo hace mucho mejor. ¿Esto por qué? La pieza maquinada tiene 8 partes. ¿Esto qué significa? Cada parte maquinada es una operación en el CNC de maquinado. Esto abre la posibilidad, uno, a errores, dos, tiempo, tres, retrabajos, lo cual es fatal para una operación. Esto es lo que pasa cuando se me rompe algo y de esperar 2, 3, 5 días con impresión 3D, tengo que esperar 2, 3, 5 semanas con un maquinado. Entonces, esto baja el costo muchísimo, baja el precio muchísimo, baja el peso, lo cual está muy padre. Y la parte que a mí más me gusta es la parte de consolidar. De consolidar de ser 8 piezas, ahora solo tenemos una. Esto también para almacén y para la manufactura sobre demanda. Anteriormente tú tendrías que estar preparado y tener un almacén X número de inventario en base a tus máximos y mínimos, pero ahora
Si es que tú requieres tener en almacén, uno van a ser muchas menos partes, muchas menos piezas, vas a tener un solo número de parte en vez de los que tú necesitaras con el maquinado. Y también dado caso, parte de la impresión 3D es manufactura bajo demanda. No ocupas hacer una orden de 5,000 piezas. ¿Sabes qué? Para este mes yo ocupo nada más 30. No ocupo tener todas en almacén, no ocupo hacer ese gasto tan grande desde el inicio. Entonces la manufactura sobre demanda, como aquí dice, no tenemos necesidad de ensamble ni de inventario. Ahora, ¿cuáles son otras de las ventajas que ganamos? Como ya comentamos, el tiempo. El costo de una herramienta no está solo en su fabricación. Vemos sobre todo cuando ya estamos en este ámbito industrial, de repente el costo de la herramienta suele pasar a segundo plano, porque el costo de no tener la herramienta eclipsa por completo el cuánto cuesta la herramienta. Ahora, súmenle que la herramienta es un precio mucho menor que en el método de manufactura tradicional, pues ya el tiempo salimos ganando porque la tenemos pues en un tiempo mucho menor que su contraparte, ¿no? Entonces, para una línea de producción, un retraso en un proceso o espera para una reflexión puede costar mucho. ¿Qué pasa en un ensamblado de carros? Tal vez a una empresa de camiones no le llega una parte, entonces por esa parte ya no está el camión y como ya no está el camión, ya no salió un barco y como ya no salió un barco, ya tenemos y se nos hace toda la bola de nieve de inconvenientes, lo cual pues nos podemos haber ahorrado si tuviéramos un método de manufactura más moderno como es la manufactura aditiva. Ahora, esta es de mis partes favoritas. Tenemos la ingeniería inversa, es algo que hemos impulsado mucho aquí en Shift 3D. Cuando ustedes tengan una pieza que tal vez ya no la hacen, no tienen el modelo, o tal vez lo tienen y quieren hacer modificaciones sobre este modelo, acérquense con nosotros. Tenemos un equipo muy robusto en el cual podemos llevar a la realidad este tipo de ecuaciones. También tenemos, como les comenté, el escáner 3D, el cual el escáner 3D, el escaneo por métodos de software especializado que tenemos, nos va a ayudar de una manera muy eficiente al lograr que tu pieza se convierta en una pieza manufacturable para impresión 3D y que tú la tengas bajo demanda para cuando tú la necesites poderla imprimir. Y ya por último, comentarles que la manufactura aditiva está cambiando la forma en la que se desarrollan los herramientales para las plantas. Cada vez vemos más ejemplos, cada vez vemos más plantas que adoptan estas tecnologías. Y por su parte, los GC Fixtures son solo uno de los ejemplos más claros de cómo podemos solucionar con la impresión 3D unos retos o problemas que tengamos en planta. Y sobre todo que nos dan mucha más flexibilidad, mucha más libertad de diseño, de operación, de almacén, de costos, de ventajas. Entonces, ya creo yo que la pregunta no es si la impresión 3D puede aportarte valor, sino la pregunta es en dónde la impresión 3D te va a aportar el mayor valor, porque estamos claros con todas estas partes que estuvimos viendo a lo largo de este webinar, es que la impresión 3D es un elemento muy valioso. Entonces, yo les arrojo esa pregunta. ¿Cuál fue la aplicación que más les sorprendió o que tal vez no se lo esperaban? De que, oye, yo no esperaba que la impresión 3D se usara en esto. O, por ejemplo, en fines de brazo, en aplicaciones donde la libertad de diseño permitió optimizarlo. Por ejemplo, vimos este ejemplo en donde de 8 piezas y más de medio kilo pasamos a una sola pieza y pues menos de 100 gramos. O aplicaciones con partes consolidadas. Así que por ahí, por favor, platíquenme qué fue lo que les parece más interesante. A mí en lo personal lo que me parece más interesante es cómo el diseño para la manufactura aditiva nos permite controlar tantos factores y tener repercusiones donde no lo imaginábamos. Entonces por aquí siguen llegando las respuestas. Nuevamente agradecerles, han sido un público excelente de tener, es completamente mi placer. Y por aquí vemos que uno de los más sorprendentes fue, uy, ya cambió el desempate. Ya parece esto partido de fútbol. Pero bueno, vemos que, bien, bien, bien. Pues creo que a grosso modo, ambas aplicaciones, estas tres que estamos dando en la encuesta, fueron igual de sorprendentes. Vemos que los fines de brazos y aplicaciones tienen el 36% y la consolidación de parto de estos ejemplos que vimos de que de 8 piezas sean solo unas, tiene el 27%. Entonces yo creo que por ahí más o menos estamos igual en todos. Entonces vamos a ver qué nos espera la siguiente diapositiva. Pues simplemente un poco de recapitular
que vimos cómo los Jigsaw Fixture en la manufactura aditiva, más bien cómo la manufactura aditiva pues, nos puede ayudar a que herramientas funcionales se realicen de una manera más rápida, con mayor libertad de diseño y con un enfoque más cercano a las necesidades reales de producción, ¿no? Y con un lapso de iteración mucho más corto. Entonces, pues los Jigsaw Fixtures pueden pasar de ser una limitación operativa a convertirse en una ventaja operativa y competitiva. Entonces, ¿qué pasa? Cuando antes un Jigsaw Fixture podía ser un dolor de cabeza para los ingenieros, hemos visto también con muchos de nuestros clientes que se suelen ya emocionar por esta parte, ¿no? Antes era un reto de que dónde lo hago, cómo lo hago, cuánto tiempo va a tardar, cuánto tiempo tengo que tener yo la planta parada. Pero ahora no, con un Jigsaw Fixture puedo iterar muy velozmente y vemos como antes una pieza maquinada, por ejemplo, era pues esta pieza maquinada y pues ya, este es el número de parte. Ahora podemos hacer microajustes en cada iteración, en cada pedido y pues prácticamente sin ningún costo adicional a la pieza vamos a poder cambiar todos estos factores, los cuales pues nos permiten todas las ventajas que ya vimos anteriormente, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo más, tenemos ejemplos infinitos prácticamente, donde pasamos de esta pieza muy voluminosa, pesada, a esta pieza. En este caso, esta es una pieza impresa en metal. Tenemos mismos materiales o mejores materiales, mejores aleaciones, pero optimizado a la perfección, ya que pídele a un maquinado hacer esto, va a estar muy complicado. Entonces, ¿cómo nosotros con Shift 3D te ayudamos a adoptar la impresión 3D? Primero, con un interés de parte del cliente o nosotros acercarnos en el cual creemos que esto les puede ayudar. Tenemos un taller de descubrimiento, el cual se traduce a una reunión virtual. Podemos nosotros visitar su planta en donde estén aquí en México, incluso si está en el extranjero. Las limitaciones no están ahí. Podemos visitar su planta y con asesorías de nuestros ingenieros de aplicaciones, en las cuales, en base al DIFAM, en base a toda la información que nosotros tengamos de su proyecto, los vamos a ayudar a el siguiente paso, que sería evaluar las piezas. Esto incluye un TCO y un ROI de cómo se compara con su método de manufactura que estaban llevando y cómo se va a comparar con el método de manufactura con manufactura aditiva. Entonces, después de esto, ¿qué lleva? Pues probar las piezas, ¿no? Por ahí es la imagen que veíamos también similar al inicio, que es el flujo de cómo sucede. Entonces, ocupamos una producción piloto donde validemos el diseño, validemos la función. Entonces, con eso ya podemos pasar al siguiente paso, que es en base al discernimiento de las necesidades de tu empresa, vamos a ver pues qué es mejor para ti. Tal vez adquirir un equipo por completo para que lo puedas tener tú en planta o nuestro servicio de impresión en Shift 3D Manufacturing, donde nosotros nos encargamos de toda la impresión, postprocesos, enviado y entre otros formatos que pudiéramos llegar a requerir, reportes dimensionales, ahora sí cualquier tipo de formalidad. Gracias también a esta parte de la ISO 9001 lo podemos cumplir. Y ya por último, no es una implementación de manufactura aditiva exitosa, que fue satisfactoria para tu empresa. Entonces, seguimiento, acelerar la producción y transformar tu planta. En grandes rasgos, esas son las metas que tenemos aquí en Shift 3D. Entonces, por ahora sí, vamos a entrar a esta parte de nuestra sesión de preguntas y respuestas. No sé por ahí si alguien tuvo alguna pregunta, igual Rosalía me va a estar ayudando a gestionar esta parte. También aprovechar que aquí tenemos nuestra información de contacto, tanto de Shift 3D como de Shift 3D Manufacturing, nuestra dirección y aquí tenemos un QR que nos llevará a todas nuestras redes sociales. Tenemos también el correo electrónico para cualquier información, que es info@shift3d.mx o info@shift3dmfg, que son las siglas de manufacturing.com, así como unos números de teléfono. No se preocupen, no hace falta que tomen screenshot o fotos si gustan hacerlo adelante, pero por ahí vamos a tener, les vamos a compartir esta presentación. Y pues con esto agradezco mucho los buenos comentarios, las buenas preguntas de todos ustedes. Y pues no me queda más que agradecerles por el webinar del día de hoy. Y cerramos este webinar agradeciendo e invitándolos a que se pongan en contacto con nosotros. Y que para los que este fue su primer acercamiento, sin por último, mucho que hacer. Y pues con esto y nada más me despido. Hasta luego, que tengan un excelente día. Aprovechen, disfruten el día de hoy. Creo que hoy casi todos tenemos por ahí una tarea pendiente por la tarde y pues que gane México. Hasta luego.